Y luego yo creo que hay una tercera etapa del partido que a mí particularmente me parece muy rica, incluso muy válida hoy en día, que tiene que ver con las últimas cosas que decía Tomás, y que tiene que ver con esa idea que yo decía de la vida política tan fuerte que había en el partido y la capacidad, podemos decir, de adaptación y de tratar de coger los movimientos emergentes de la mano y tratar de impulsarlo, que es toda una reflexión que tiene que ver con el balance que se hace del fracaso electoral, pero también hay una reflexión más de fondo sobre el capitalismo que en aquella época se está desarrollando, sobre todo el tema de la desregulación financiera que luego vino, y entonces cómo hay que pasar a trabajar, podríamos decir, por la convergencia de movimientos emancipatorios, ¿no? Y es cuando en el partido se empieza a dar mucha más importancia a la ecología, en la línea de lo que decía Tomás, y la referencia del grupo de Mientras Tanto de Sacristán, en ese sentido, la idea de convergencia de la ecología y el socialismo era muy importante. Algún texto de Rudolf Baro, que luego fue uno de los fundadores de los Verdes, ¿no? El tema del feminismo, es decir, aunque el partido, aunque no se diga mucho, es uno de los agentes que en aquella época más impulsa la formación de grupos de mujeres y de asociaciones de mujeres también en ese tema. En la juventud, podemos decir, yo creo que en la Joven Guardia hay un proceso de conexión o de intento de conexión, en la línea de lo que decía Tomás también, no ya solamente de la legalización de la marihuana, sino de lucha, podemos decir, contra toda la presencia en aquella época que se empezó a generar de la policía en los barrios, de controles de seguridad, la ampliación del derecho penal, la reforma penal del derecho penal, que en aquella época era una reforma penal muy dura, nosotros el tema de la música y la ecología. Empezamos a montar una serie de actividades, podemos decir, y de iniciativas. El Festival de los Pueblos Ibéricos, que se montó formalmente no lo monta la Joven Guardia, pero lo impulsa la Joven Guardia. Los festivales, no sé si te acordarás, de música celta por toda España, que fueron los primeros antes de Ortigueira. Es decir, se pone en marcha, montamos una asociación que se llamaba La Púa, con grupos de rock en Madrid, de rock radical, podemos decir, de lo que se llamaba en aquella época rock duro, frente a la alternativa popi, entre comillas, que luego sería más la movida madrileña. Es decir, hay todo un intento... De ese tiempo es también, sobre todo para los comunicólogos, el periódico, ¿no? Sí. Que del formato ese cavernícola que podíamos tener ahí al principio, más PCI y tal, pasa a ser Yesca, ¿no? Sí. Que es un formato absolutamente rupturista, digamos, con la imagen de Partido Comunista tradicional y muy vinculado con todo este imaginario, ¿no? Se plantea todo el tema del pacifismo, de la desobediencia civil. Es decir, en la Joven, por ejemplo, promovemos mucho en la última época todo el tema de la desobediencia civil, que ahora también es un tema que, como sabéis, mejor que nosotros está muy de actualidad. Es decir, se plantean, tanto en el nacionalsocialismo como en toda una serie de debates que prácticamente que con ellos se cierra la vida del partido, se plantean toda una serie de elementos de reflexión que, a mi juicio, son muy estratégicos de la nueva configuración del capitalismo y eso estáis hablando a partir del 77. Sí, 77, 79, 80. Claro. Lo que ocurre es que... Sí. No, lo que ocurre es que, y con eso acabamos ya de este recorrido, es que por eso daba el tema de lo político, porque en la medida en que la primacía claramente estaba en esa política y al faltar un cimento, vamos a llamar así, ideológico más compartido, ese tipo de tensiones y de reflexiones genera una tensión interna que en el entorno del fracaso del fracaso electoral, de la unión con la ORT y de tal, se va todo por el aire, ¿no? Pero sí, yo creo que hay ahí ese tipo de reflexiones que siguen siendo la idea de los movimientos emancipatorios, la idea de los componentes de esos movimientos emancipatorios, la idea de desobediencia civil, ¿no? A mí me parece que son temas, la idea del ecosocialismo, como lo queramos llamar, ¿no? Y del ecofeminismo, ¿no? Yo creo que son cardinales, ¿no? Incluso luego para la salida, para esa tercera etapa, que supongo que vamos a entrar a leer ahora que comentaba Fernando, de luego la salida, es una salida hacia movimientos sociales de mucha gente. O sea, sí hay gente que se recicla en partidos y tal, pero mucha gente nos reciclamos básicamente en movimientos sociales. De hecho, abundando en lo que dice Tomás,
Una de las diferencias, por ejemplo, con el PC o con la ORT, e incluso con sectores trotskistas, no con MC, yo creo que en MC en ese sentido estamos más cerca, es que la salida personal e incluso en algún sitio colectivo de la gente de la joven y del partido es hacia movimientos sociales, al propio movimiento ecologista en un primer momento, movimientos vecinales, el movimiento jornalero que todavía se mantiene. Y hay muy poco, salvo en Andalucía, porque hay una presencia institucional más fuerte, que hay un mayor paso incluso al PSOE. La salida, como tú dices, es muy de participación de la vida, vamos a llamar civil, como se diría ahora, ¿no? Y siempre de componentes muy, y perdonar que utilice esa expresión, que en este entorno libre pensadores, ¿no? Hombre, para mí la cultura del 68 eran varias culturas del 68, ¿no? Por supuesto estaba la más enrayé, la más anarco, no sé qué. Estaba la derrota o la traición, o no se sabe cómo, del PC francés también, o sea, ahí delante, con los sindicatos y tal. Y estaba todas las otras líneas, maoístas, trotskistas, etcétera, que era obviamente en la que nosotros nos enganchábamos mal. Más ahí yo creo que siempre han convivido, vamos, y además no mal, ¿no? Yo por lo menos esa sensación he tenido de no una mala convivencia dentro del partido, ¿no? No sé, por ejemplo, los que veníamos muy del Felipe, nunca veníamos de una línea muy PC stricto sensu, ¿no? Es decir, sino que éramos más guevaristas o más lo que fuera, ¿no? Más frentistas en toda esa historia, con lo cual el 68 nos enganchaba bien, de alguna manera, y con toda esta cultura que hemos hecho referencia, pues de ese maoísmo más o menos idealizado, soñado, o con algunas realidades también que a mí me parecen bien interesantes, pues enganchaba ahí, ¿no? Enganchaba con un Lenin que, yo qué sé, que apoya vamos, en mi tesis doctoral, que es prácticamente un poquito más después de eso, pues yo cito a Kropotkin, o cito a cosas de Gramsci, o cito cosas digamos, de toda esa cultura, ¿no? que venía por ahí, ¿no? Y por supuesto, pues el debate incluso de Marcuse o de todos los libros así más emblemáticos del 68, de la nueva izquierda y de no sé qué, estaban también de alguna manera presentes, no en todos, ¿no? Pero sí en un cierto debate intelectual que no era muy grande en el partido, por lo menos comparado con otros, ¿no? Pero lo suficiente, vamos, para... Si no, no se hubiera podido entender toda esta deriva hacia nuevos movimientos sociales, por llamarlo de alguna manera, que veníamos enganchándonos y que impulsamos en no pocos casos, ¿no? Uno de los efectos de mayo del 68 y de la corriente antitotalitaria de mayo del 68, ¿no? Ha sido pasar a formar parte del discurso de que la política democrática, podemos decir, entendiendo la política democrática como una política que da solución a conflictos, no tiene sentido, ¿no? Y yo de esa línea me siento muy alejado. O sea, yo creo que la política forma parte de la única posibilidad que tiene la sociedad y el ser humano de entenderse es mediante la vida política.